Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más, vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, el cielo y tierra que adoran los redimidos, Hijo de Dios, eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra que adoran los redimidos, el Hijo de Dios, eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, eres por quien vivimos hoy. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Le invito a abrir su Biblia, el libro de los Hechos, al capítulo 2, Hechos capítulo 2, y vamos a tomar del 1 al 13, Hechos 2, del 1 al 13. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto?
Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o están borrachos. Eso es lo que querían decir. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu santa palabra, y también gracias, Padre, por el privilegio que nos das de alabar tu nombre con estos preciosos cantos que nuestros hermanos nos dirigen a través de ellos para abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos y tus hijas que has traído aquí, Señor. Sigue bendiciendo este lugar, Señor, porque eres tú, Señor, el único que da el crecimiento. Eres tú, Señor, el que añade a tu iglesia, Señor, aquellos que van a ser salvos, Señor. Así que te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Gracias por cada uno de ellos. Bendice también a sus familiares, Señor. Alcánzalos, Señor, con tu misericordia. Sana a los que están enfermos, Señor. Glorifícate en sus vidas, Padre Celestial. Y también, Señor, te rogamos, Padre Santísimo, porque sigas obrando, Señor, en este lugar, Padre, en esta iglesia, y en nuestros hermanos también del lado de inglés, Señor. Te rogamos también por ellos, cada uno de tus hijos que se reúne ahí también. Bendícelos grandemente, Señor, y que tú seas siempre glorificado en nuestras vidas. Ahora te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver ahí, hermanos, en este pasaje el principio de la iglesia, aunque muchos no están de acuerdo que este fue el principio de la iglesia. Otros tienen otras teorías, pero vamos a verlo como que la iglesia del Señor empezó aquí en Pentecostés, ¿verdad? Y ya si usted tiene otras, cree de otra manera, pues es algo que es algo secundario, ¿verdad? Porque no es muy importante, pero lo más importante es conocer que somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor, ¿verdad? La iglesia en el original son dos palabras, ek y eclesia es la palabra en el original, y viene de dos palabras que quiere decir llamados fuera, de la palabra kaleo, que quiere decir llamados, y ek, fuera. Entonces, eso es la palabra iglesia, llamados fuera, literalmente es lo que quiere decir. Y tiene sentido porque cuando recibimos a Cristo, cuando confiamos en Cristo, fuimos llamados fuera del mundo, ¿verdad? Llamados fuera de ese sistema en el cual vivíamos. Y ahora el Señor Jesucristo nos trajo a su iglesia y somos miembros de su cuerpo. Le invito a trasladarse, hermano, hermana, a trasladarse en el pensamiento hasta ese lugar, hasta ese día, esa hora, en esa casa donde había un pequeño grupo de personas orando juntas, esperando la promesa de Cristo, esa promesa que Él les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo, o el poder del Espíritu Santo para hacerles testigos en todo el mundo. ¿Se imaginaban ellos el impacto que iban a hacer en el mundo entero? Ese grupito se imaginaba el impacto que iban a hacer en todo el mundo. ¿Se imaginaban ellos que iban a perder la vida por anunciar el Evangelio de Cristo? Quizás no, pero aún así ellos fueron obedientes a Cristo y le dejaron el resultado al Señor. Ahora pensemos nosotros y seamos agradecidos. Por causa de la obediencia de ese pequeño grupo de personas, es que el Evangelio llegó hasta cada uno de nosotros en estos tiempos, y nosotros creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Él nos dio vida eterna. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues lo mismo que hicieron ellos.
anunciar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido. No se sienta cómodo en su salvación, no se sienta cómodo, ya, al cabo yo ya soy salvo. Ay, gracias Señor porque me salvaste. No, ¿y sus familiares qué? ¿Y sus amistades qué? Ellos también necesitan ser salvos. Usted dice, no, pero mis familiares viven bien, no son malhechores, no importa que son las mejores personas del mundo, que sean buenas personas, no importa. Es necesario nacer de nuevo. Cristo Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Así que la palabra de Dios nos dice que vayamos y anunciemos estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Hoy vamos a ver el comienzo de la iglesia de Cristo y de ahí vamos a tomar ejemplo, hermanos, para que esto nos sirva como guía a nosotros de lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Primero, veamos ahí, punto número 1, la iglesia, un conjunto de verdaderos creyentes en Cristo. Y le puse aquí verdaderos creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran esos todos que dice la palabra de Dios? Eran los discípulos del Señor, ¿verdad? Eran ellos los que estaban juntos, y había varias mujeres también que seguían al Señor Jesucristo, por seguro su mamá de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, miren, al principio la iglesia de Cristo era un grupo de creyentes verdaderos. ¿Por qué digo esto? Porque en esos primeros días de la iglesia, no cualquiera se llamaba creyente en Cristo. ¿Por qué? No cualquiera decía, yo soy cristiano. No, ¿por qué? Porque ponían en peligro sus vidas, ¿verdad? El que se llamaba cristiano, el que decía ser cristiano, es porque en verdad era cristiano. Porque no iban a arriesgar sus vidas nomás por decir, gloria a Dios, yo soy cristiano, ¿verdad que no? No, eran un grupo de verdaderos creyentes. Así que vemos a este grupo, hermanos, de cristianos que estaban reunidos esperando la promesa de Cristo, la venida del Espíritu Santo. Este grupito estaba esperando la promesa del Señor Jesucristo, que era que el Espíritu Santo iba a venir a ellos y les iba a dar poder para que hablaran de Él. Y también les había dicho allá en el Evangelio de Juan que iba a morar en ellos, ¿verdad? En ellos. No iba a estar con ellos, sino en ellos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que les hacía estar a todos reunidos en oración en la casa? Su fe en Cristo. Su fe en Cristo. Es por eso que estaban todos juntos ahí, reunidos. Ellos lo habían visto resucitado y ascender al cielo. Nada ni nadie podía quitarles esa bendita fe en Cristo Jesús. Ni siquiera el saber que en cualquier momento los podían aprender y matar por causa de su fe. Eso, hermanos, es lo que estaba pasando con este grupo de personas. Ellos habían visto al Señor Jesucristo resucitado y lo vieron también cuando ascendió. Entonces, y escucharon sus promesas. Entonces, todos esos miedos que tenían se disiparon, todos esos miedos se fueron. ¿Por qué? Porque estaban completamente seguros que Cristo había resucitado y que ellos tenían vida eterna. Si usted está seguro de esto, hermano, no hay nada ni nadie que le puede quitar esa bendita fe. No importa lo que pase, usted va a continuar adelante. No importa que su vida esté en peligro, usted va a seguir adelante porque con sus ojos espirituales ha visto a Cristo Jesús resucitado. Usted, por medio de la fe,
ha creído que Él es el Señor de señores y que Él fue a prepararnos un lugar para cuando Él nos llame, vamos a estar con Él. Qué diferente esos primeros días, qué diferente de esos primeros días a nuestros tiempos. Hoy en día cualquier persona se llama cristiano, aunque viva como el mundo, aunque viva en el pecado. Dicen, yo soy cristiano. No es lo mismo que al principio. Ahí el que decía yo soy cristiano era porque en verdad era cristiano. Y él sabía a lo que se estaba arriesgando si decía que él era cristiano. A la iglesia se acercan muchas personas por diferentes motivos, ¿o no? Sí. Yo soy un testimonio de eso, yo les he contado muchas veces. Yo empecé a ir a la iglesia, el Señor sí me había hablado a través de la Escritura, sí me había hablado a través de una Biblia que yo empecé a leer, que me regalaron, sí. Y yo decía que andaba buscando a Dios, pero no andaba buscando a Dios, yo andaba buscando una esposa. Yo quería una novia cristiana, ya les he dicho, ¿verdad? Porque las cristianas, pensaba yo, no pelean. Y les da risa, ¿verdad? ¿Será cierto? Sí, no pelean, bueno, pelean cristianamente, ¿verdad? Pero esos eran mis motivos, hermanos. Pero gracias al Señor Jesucristo que estando ahí, el Señor agarró mi corazón. Y no me importó que estuve soltero por muchos años en la iglesia. Yo era feliz sirviéndole al Señor. Grupo de jóvenes salíamos y testificábamos y nos reuníamos y todo eso. ¿Y sabe qué? Se me olvidó mi motivo por el cual iba. El Señor agarró mi corazón ahí, ¿verdad? Y por eso le digo, a la iglesia llegan muchas personas por diferentes motivos. Pero qué bueno, no importa que lleguen. El Señor usa diferentes motivos para traer las personas a la iglesia. Una vez que están en la iglesia, mi trabajo es predicarles a Cristo Jesús para que escuchen el mensaje de salvación. Y ya de ahí en adelante depende de cada persona. Así que, hermanos, a la iglesia llegan muchas personas con diferentes motivos. Se hace una publicidad muy barata del cristianismo. Se les dice, ven a Cristo y Él te va a quitar todos tus problemas. No, Cristo le va a quitar todos sus pecados, no todos sus problemas. El principal motivo de venir a Cristo es para perdón de pecados, para que Él quite nuestros pecados. Ahora, si quita nuestros problemas, gloria a Dios. Pero ese no es el principal motivo de venir a Cristo. Les dice, ven a Cristo y Él te va a quitar todas tus enfermedades. No. Puede que sí, pero Cristo le va a quitar todos sus pecados. Sí, Cristo le va a quitar, le va a sanar de la enfermedad más grave que tiene la persona, que es el pecado. Les dice, ven a Cristo y te vas a hacer rico. No. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿por qué las personas quieren según buscar las riquezas de este mundo en Cristo Jesús? Si me acerco a Cristo, me voy a hacer millonario. No, es que no sea ese el principal motivo. Ahora, si Dios le hace millonario, gloria a Él, denle la gloria a Él y use sus riquezas para avanzar al reino de Dios, pero ese no es el principal motivo. El Señor Jesucristo nos dijo, Mateo 8, vaya ahí conmigo, lo que les dice. Parece que quería desanimar a aquellos que lo querían seguir al Señor Jesucristo. En vez de decirles, ok, vente, pues sígueme. El Señor Jesucristo les decía la verdad desde el principio. Mire lo que dice el versículo 8, 19 al 20. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó usar
pasar al otro lado y vino él un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo es dándole, hermanos, un cuadro completo. ¿Quieres seguirme a mí? Esto es lo que puedes esperar de mí. Perdón de pecados, sí, pero no esperes riquezas. No esperes bienestar, no. Ahora, yo no estoy diciendo que no es bueno el Señor y nos puede bendecir con salud, con riquezas y con un bienestar completo en nuestra vida. No, sí, Él lo puede ser, sí, pero que no sea el principal motivo de andar buscando a Cristo Jesús. No. Entonces vimos ya cómo esta iglesia era un grupo de verdaderos creyentes. Notemos también que al venir el Espíritu Santo, esto confirmó la promesa de Cristo Jesús. Versículo 2, se regresa a Hechos, el capítulo 2 al 3 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así como cientos de años atrás en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron la venida de Cristo a este mundo y esa promesa se cumplió, asimismo Cristo, antes de subir al Padre, dijo a sus discípulos que no los iba a dejar solos, que les enviaría el Consolador. En este momento aquí en Hechos que estamos, vemos cómo esa promesa de Cristo se cumplió. El Espíritu Santo fue enviado por Cristo a sus discípulos en este preciso momento de Hechos capítulo 2. Ahí se cumplió la promesa del Señor Jesucristo. La muerte y resurrección de Cristo, su ascensión al cielo, la venida del Espíritu Santo a ellos, todo esto estaba sucediendo para fortalecer la fe de los primeros discípulos, porque delante de ellos, hermanos, tenían una tarea muy grande. Esta tarea era anunciar el Evangelio de salvación a un mundo perdido en el pecado y la idolatría. Por eso Dios los estaba preparando para llevar a cabo esta tarea. Y veamos ahí, regrese ahí un capítulo, el capítulo 1 de Hechos 4 y 5. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí en el capítulo 2 se está cumpliendo esta palabra del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y no crean que fue fácil para ellos, para estos discípulos. Recuerden que ellos habían sido criados en el judaísmo, la religión de sus padres, y ahora ellos empezarían a predicar a los judíos y gentiles el arrepentimiento y la fe en Cristo como la única forma de salvarse. No fue fácil para ellos, porque toda su vida, toda su familia, sus antepasados habían sido criados en el judaísmo. Ellos tenían el Antiguo Testamento y ellos sí creían en Dios, sí, pero cuando vino Cristo, en ese tiempo el pueblo de Dios estaba viviendo por nomás como mecánicamente. Ellos tenían los mandamientos y trataban de cumplirlos, y además añadieron había más de 600 mandamientos que ellos habían añadido a la palabra de Dios, tratando de vivir una vida según ellos rectamente,
pero habían añadido la palabra y era una carga que ponían sobre el pueblo, que tienes que lavar los platos, ¿se recuerdan cuando dijo el Señor? Y tienes que lavarte las manos, bueno, tantas cosas que no tenían sentido, pero ellos habían añadido la palabra de Dios. Cristo le dijo que su corazón estaba lejos de Dios, ¿verdad? Trataban de vivir por la ley, por los mandamientos, pero no vivían en realidad para Dios. Y es lo que Dios quiere. Y hay que tener mucho cuidado nosotros también, porque a veces podemos decir, bueno, tenemos una lista, ya hice esto, ya leí mi Biblia, ya hice esto, ya hice esto. No, hay que ser sensibles al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Ahora no digo que no hay que hacerlo, cumplir lo que dice la palabra de Dios, sí, pero que nuestra fe, nuestra confianza no esté en de que ya hice esto, ya hice esto otro, y luego quiere hacer algo que no está bien y al cabo ya dice no. El Espíritu Santo le dice no, eso no está bien. Entonces tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y guiarnos por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Así que esto no fue fácil para ellos, para estos primeros discípulos, porque ellos iban a enfrentar mucha oposición. De hecho, les costó su vida serle fiel al Señor. Todos sus discípulos murieron como mártires, exceptuando uno que fue Juan, que murió exiliado en la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Pero los demás, Tomás, quien no creía y al final dio su vida también por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo habían visto al Señor resucitado. Punto número 3. El creyente viene a ser el templo del Espíritu Santo. Versículo 4, la primera parte dice ahí del capítulo 2. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Hasta ahí. La palabra de Dios es lo que dice, que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto? Porque recuerde que hasta este momento el Espíritu Santo, cuando quería usar a alguien, venía sobre él, pero no moraba en ellos. En las personas del Antiguo Testamento es lo que vemos, ¿verdad? Dios quería usar a cierta persona, cierto líder, y el Espíritu Santo venía sobre esa persona, lo usaba, pero no moraba en ellos. Cuando ellos eran usados por Dios, el Espíritu Santo venía y les daba el poder. Venía a ellos para fortalecerlos, para llevar a cabo la tarea que les había sido encomendada, y se iba de ellos una vez que ellos cumplían la tarea. Vaya conmigo a Jueces capítulo 3, y son nomás unos poquitos ejemplos que le voy a dar ahí. Está después de Josué, Jueces, Ruth. Vamos a ver el capítulo 3, 9 al 11. Jueces, capítulo 3, 9 al 11, dice: Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Ay, qué nombrecito, ¿verdad? No los puedo. Vaya conmigo al capítulo 6 de Jueces y el versículo 19. Y dice la palabra de Dios: Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo de una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina.
Y entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne de los panes sin levadura y ponlos sobre los... y este no era el pasaje que quería que leyera. Pero habla también acerca donde el Espíritu de Dios vino sobre este otro líder de Dios. Y después lo vamos a buscar. Vamos al siguiente. Segunda de... ¿sabe por qué? Porque estaba en la cita equivocada. Es 6:34. 6:34. Ahí, dispénseme. Entonces dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él. ¿Ven? El Espíritu de Dios, de Jehová, vino sobre él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no moraba dentro de ellos. El capítulo 16, 19 de Jueces también vemos otro ejemplo. Dice: y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Esto es Sansón. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me alejaré. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, el Espíritu lo había abandonado por toda su terquedad, ¿verdad? A Sansón. Así que vemos cómo el Espíritu Santo obraba en esos tiempos. Entonces, después de ver esto, entendemos por qué dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino a morar dentro de los creyentes. El cristiano ya ha sido lleno del Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Usted no tiene parte del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Tiene parte del Espíritu Santo? No, tiene todo el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo. Y por eso que aquí los primeros discípulos dicen: fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, si usted ya está lleno del Espíritu Santo, ahora lo que necesita es ser obediente a Él, dejarse controlar por Él, dele su voluntad a Él. Ahora, yo entiendo a veces que cristianos dicen: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, para que, en cierta forma, lo que está diciendo es: quiero ser usado por el Espíritu Santo, quiero ser obediente al Espíritu Santo. Porque si es cristiano, usted ya está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no saca una mano y deja, aunque Él no tiene manos, ¿verdad? Por decirlo así, pero usted ya es lleno del Espíritu Santo. Lo que tiene que hacer es ser sensible al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le dice: eso no está bien, lo que tiene que hacer es ser obediente al Espíritu Santo. Y de esa manera podemos decir: está siendo lleno del Espíritu Santo, porque está siendo controlado por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que aquí los primeros discípulos dice que vino el Espíritu y fueron llenos del Espíritu Santo, porque no tenían el Espíritu Santo hasta este momento. Fueron llenos del Espíritu Santo. Los discípulos de Cristo gozaron de un gran privilegio. Póngase a pensar. Ese privilegio fue el de poder ver con sus propios ojos al Señor Jesucristo, poder escuchar su voz, tocarlo con sus manos, ver sus milagros. Pero nosotros, como creyentes, tenemos un gran privilegio también. El Espíritu Santo, quien es Dios, mora dentro de nosotros, y nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo de Dios. Su cuerpo, mi cuerpo,
es el templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, no anda al lado de nosotros, está en nosotros. Por eso cuando desobedece al Espíritu Santo, usted está contristando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos cela, ¿verdad? Y quiere que andemos en santidad, pero cuando desobedecemos, el Espíritu Santo se contrista. Y la palabra de Dios nos dice: no contristéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. Y usted sabe cuando está contristando al Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Vemos ahí lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que le estoy hablando. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Les dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? ¿Todavía no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, son cosas que debemos de saber. 6:19 de 1 Corintios también dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto es para aquellos que dicen: es mi cuerpo, yo puedo hacer con él todo lo que yo quiera. No, si usted es cristiano, usted no se pertenece a usted mismo, usted se pertenece al Señor Jesucristo. Así que no podemos hacer todo lo que queramos con nuestros cuerpos. Le pertenecemos a Dios. Segunda a los Corintios 6:16. Ahí adelantito la otra carta. Segunda a los Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ellos somos nosotros, ¿verdad? Y entonces el Señor, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y por último, puede regresar a Hechos 2. Por último, vamos a ver que el poder que el Espíritu Santo da al creyente es para testificar de Dios, hermanos. No nos engañemos. El poder que Dios le da al cristiano es para testificar de Dios. Esto lo vemos del 4, segunda parte del versículo 4 en adelante, hasta el 13. ¿Por qué es que el Espíritu Santo vino sobre ellos? Bueno, uno porque eran creyentes y para apartarlos, pero el otro propósito era para que testificaran de Cristo a todas las demás personas que había alrededor. Una vez que los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu Santo, un milagro grande ocurrió allí. Dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas, pero fíjese bien, notemos aquí que ellos no están hablando en lenguas desconocidas, ¿okay? No están hablando en lenguas que nadie entiende, no, están hablando en otros idiomas. Esto fue un milagro, pues había allí personas de diferentes países de alrededor y todos los oían hablar en su propia lengua. Es como si aquí donde estamos ahorita, que hubiera un terremoto grande y toda la gente, y mucha gente se acercara aquí a ver qué pasó, que hubiera algo que los atrajera aquí y vinieran chinos, japoneses
indios y de coreanos y de todas partes del mundo, y luego que nosotros empezáramos a hablarles en chino. Yo vi que viera al hermano Roberto hablando en chino ahí, ¿verdad? Y los chinitos entendiendo, que el hermano Enrique estuviera hablando en coreano y todos entendiendo lo que decían. Eso es lo que estaba pasando aquí. Nada más cuente a todas las personas de todos los países que dice que había ahí. Eran muchos, ¿verdad? Y todos ellos estaban escuchando a estos apóstoles, a estos discípulos del Señor, hablando en su propio idioma. Así que en el día de Pentecostés, los discípulos fueron usados por el Espíritu Santo para testificar de Cristo a todas las personas en su propio idioma. Esta fue una forma que Dios usó para esparcir el evangelio de salvación al mundo entero. Seguramente al regresar a sus lugares de origen, estas personas contaron a los suyos todo lo que vieron y escucharon ese día. Allí había unas personas, unos judíos, unos israelitas, y ¿sabes qué? Estaban hablando en nuestro idioma y nos hablaban de Cristo, nos hablaban de Dios. Eso fue un milagro grandísimo que ocurrió en ese tiempo, hermanos. Y quiero que quede bien claro, aquí en este pasaje, estos discípulos hablaron en otros idiomas, ¿okay? No en lenguas desconocidas, ¿okay? No en lenguas que nadie entiende, o hay veces que hay algunos que ahí repiten y repiten cosas que se han aprendido ellos, ¿verdad? Acá no tiene nada, hermanos, que ver con este pasaje. Así que notemos entonces que el poder del Espíritu, que el poder que el Espíritu Santo da al creyente es para testificar de Cristo. No es para dar un show. No es para decir, véanme a mí lo que yo puedo hacer. Estoy hablando lenguas angelicales, sí. Lenguas angelicales, controle su lengua. En vez de querer hablar en otras lenguas desconocidas, controle la que ya tiene. Esa es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Vemos entonces que este es el poder que da el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a las almas perdidas. Anhele, hermano, hermana, el poder para hablar de Cristo y que las almas le escuchen y se conviertan. Ese es el poder más grande que usted puede anhelar de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Porque es poder de Dios cuando usted le habla a una persona y esa persona le pone atención y esa persona se convierte. No es por el poder de uno mismo, es el poder de Dios que está usando a usted. Y ese es el poder que todo cristiano debe de anhelar, no el de andar haciendo otras cosas por allá. No, hermanos, no. ¿De qué sirve? Miren, no quiero que me malentienda, pero luego le explico. ¿De qué sirve el poner las manos sobre alguien y se sane, pero no se salva? ¿De qué sirve echar fuera espíritus inmundos de las personas, pero el Espíritu Santo no entra en ellos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve hablar en lenguas desconocidas si nadie entiende? Así que pídale a Dios el poder para traer las almas a Cristo. Ese es el verdadero poder de Dios. El poder que todo cristiano necesita. A veces le pedimos, Señor, dame el poder para sanar personas. Y no es nada malo eso, ¿no? Debemos nosotros, pero no somos nosotros los que sanamos, recuérdese, es Dios a través de nosotros, pero su vida tiene que estar limpia y santa para que Dios le pueda usar, para que el poder de Dios fluya a través de usted a las demás personas. Si no, olvídese. Pero el poder más grande que podemos anhelar, hermanos del Señor, es ese que podamos
a predicar claramente el Evangelio a las personas nos escuchen y se salven. Ese es el poder que hay que pedirle al Señor. Y que el Señor nos ayude, porque necesitamos mucho, hermanos, ese poder para predicar a Cristo Jesús. Los discípulos de Cristo dieron su vida para que nosotros pudiéramos escuchar el Evangelio de salvación. A nosotros también se nos ha encomendado la tarea de anunciar el único camino a la salvación. Somos la iglesia de Cristo, la cual Él fundó con un propósito, que seamos un pueblo apartado para Él, un pueblo santo, y que anunciemos su amor y misericordia para con todos los hombres. El mundo necesita ver, hermanos, necesita ver personas que viven de una manera diferente. A veces queremos atraer al mundo portándonos igual que ellos. Me los voy a hacer amigos y les voy a decir, ¿estás bien? No te preocupes. No. Hermanos, así no se atraen a las personas a Cristo. A mí lo que me llamó la atención en mi primera iglesia fue que había muchos jóvenes viviendo sus vidas entregadas al Señor. Que hay que quitar todos los seminarios viejos, esos ya no sirven, ya no atraen a la juventud, ahora hay que traerles esta música de... No, hermanos, mi primera iglesia, un 90%, 95% por decir, éramos puros jóvenes. ¿Y sabe lo que cantábamos ahí? Puros himnos, himnos que encontramos aquí en la iglesia. Y eso me llamó a mí la atención. Y pude ver que estos hermanos viven lo que predican. No me llamó la atención de que ven, tómate una cervecita y luego vamos a hablar de Cristo. No. Si me hubieran hablado así, no estuviera aquí. Al contrario, un hermano me llamó tan fuerte la atención un día que me dijo, si al principio que empecé yo, unas semanas, que me dice, ya supe lo que hiciste y sabes que eso no está bien. Si vas a seguir así, aquí no queremos personas así. Así me dijo. Y yo dije, pues me voy, ¿quién es este para estarme regañando? Y me di la vuelta, pero dije yo, se me prendió el foco, dije yo, aquí, ¿verdad? Practican lo que predican. Y me metí humildemente y dije yo, gracias Señor. Y después le di gracias a mi hermano Rafael Díaz, se llama, un hermano de Perú. Gloria a Dios por él, que me reprendió, y la gloria sea para él. Así que, hermanos, este es el poder que necesitamos, el poder para traer las almas a Cristo y para vivir vidas en santidad. Vamos a terminar aquí, pero voy a hacerle un llamado a usted que nos está escuchando o que nos va a escuchar algún día a través de estos medios. Miren, no hay otra mejor manera de vivir que estar en los caminos del Señor Jesucristo. Entréguele su corazón a Cristo ahí donde está. Reconozca que ha pecado, reconozca que esos pecados necesitan ser perdonados. Y dígale al Señor así, Señor Jesús, perdona cada uno de mis pecados, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Yo me arrepiento de mis pecados y creo en ti como mi único Señor y Salvador. Y si usted es sincero o sincera con Él, en este momento el Señor Jesús le perdonó sus pecados y le dio vida eterna. Ahora, si usted quiere, puede hacerlo en sus propias palabras, pero arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo para que pueda ser salvo de esta generación perversa, como dice la Escritura. Consígase una Biblia, léala y busque una iglesia y reúnase ahí y sírvale a su Señor. Que Dios le bendiga.